Algo completamente increíble está pasando en Jerusalén. Algo sorprendente está pasando en Israel. Y esta es una noticia que debemos tener presente, que debe aumentar nuestra fe y saber que el Señor Jesús está a las puertas, el Señor Jesús está por regresar. Vamos a ver esta noticia porque realmente es muy importante para saber los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos en los que nos encontramos. El Señor está a las puertas. Algo está llamando la atención en Israel y las alarmas para un sector dentro de ese pueblo. Y es que cada vez va aumentando la cantidad de judíos que reconocen a Cristo como su Mesías. Son llamados judíos mesiánicos, personas que tienen la estirpe judía, pero espiritualmente funcionan ahora como cristianos evangélicos. El número de judíos mesiánicos ha crecido en las últimas 2 décadas. En 1999, el número total de creyentes, es decir, de judíos mesiánicos, era de unos 5.000 aproximadamente, señala el director en Israel de un centro evangélico. Hoy en la actualidad, 5.000 serían solo los creyentes de congregaciones ruso-hablantes en Israel. Un investigador que cubre a... Wow, tremendo. Vemos cómo Dios ha ido hablando a su pueblo. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y 2000 años después de la muerte de Jesús, Jesús sigue obrando en ese pueblo porque fue el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios llamó a través de Abraham, el pueblo por el cual todas las naciones de la tierra son bendecidas, de los descendientes de Abraham. Y qué bueno que Jesús, el Mesías que ellos tanto esperan, muchos judíos lo están empezando a reconocer, que es Jesús, que es el Señor, nuestro Señor. Todas las comunidades mesiánicas calcula que hay ya más de 30.000 judíos mesiánicos. Atribuye el crecimiento a la evangelización, según declara el informe. La investigación tiene constancia de unas 70 congregaciones mesiánicas en todo Israel, a las que a veces las llaman como sinagogas. A menudo, como han hecho los misioneros cristianos en todas las épocas, buscan llegar a las minorías más olvidadas. Los mesiánicos no creen solo que Jesús es el Mesías prometido, creen en las verdades fundamentales del cristianismo protestante, es decir, la Trinidad, que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, al igual que el Antiguo Testamento. Usan la Biblia protestante, creen que Cristo fundó una nueva comunidad, la congregación o la iglesia. Creen que Cristo limpia del pecado a través de la fe. Creen que Cristo es el Señor y el Salvador, entre más doctrinas que respaldan a la iglesia cristiana. Además buscan expresarlos con vocabularios hebreos y con formas externas muy israelíes. Tal es un ejemplo el del ministerio Dugim, que en hebreo significa barquita, un ministerio de evangelización de judíos mesiánicos en Israel. Ellos declaran servir a Israel y a la ciudad de Tel Aviv desde hace más de 30 años, fundados y gestionados por israelíes. Gente, el tiempo está cerca, el Señor está llamando a su pueblo. Sabemos que la palabra habla de 144.000 personas en el Apocalipsis y habla de personas judías. Así que muchas veces nosotros hablamos de judíos o de personas de Israel y muchas veces los vemos como que alejados de la palabra, como que son personas que no van a ser salvos. Pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios escogió desde un principio. Nosotros fuimos injertados a ese pueblo, dice la palabra, y Dios no ha olvidado a su pueblo. Y muchos judíos en Jerusalén, en Israel, muchas de esas personas del pueblo de Israel creen en Jesús, pero muchas veces no lo declaran abiertamente, porque la gran mayoría, esto hay que decirlo, rechaza rotundamente a Jesús, y por miedo a ser condenados a causa de su fe, de ser maltratados, rechazados, estas personas están en silencio. Pero allí la palabra está sembrada. Ahí el evangelio de Jesús está dando fruto. Y la palabra del Señor no retorna tras vacía. Y muchos judíos creen en Jesús fervientemente, como lo hacemos en otras partes del mundo. Así que el tiempo está cerca, las señales se están viendo. Y vemos que el pueblo de Dios igualmente está poniendo la mirada hacia su verdadero Mesías. Parten apasionadamente la buena nueva con el pueblo israelí.
El compromiso que ellos tienen es de ser un ejemplo vivo de Yeshua el Mesías y predicar el mensaje de salvación a todo coste, afirma el ministerio. Comparten el Evangelio con similitud a los antiguos cristianos, colocando en sus lugares de evangelización el logo de un ancla, una forma que tenían los antiguos cristianos de referirse en un código discreto a la cruz de Cristo. Estos lugares están llamando la atención, por ejemplo, de la agencia telegráfica judía. Lo que les decía, estas personas están escondidas, así como empezaron los apóstoles, que eran a escondidas de las autoridades judías, así pasa igualmente. Sí hay cristianos en Jerusalén, pero están escondidos, judíos cristianos, a causa del miedo a ser rechazados por el resto de la comunidad. Una agencia de noticias bastante conocida en Israel, y ellos afirman que es un símbolo de algo más grande que está pasando en este tiempo, es decir, el crecimiento del número de judíos mesiánicos en Israel. Sin embargo, muchos judíos piensan que todo esto es ilegal, o debería serlo, o debería tratarse como si así fuera, y a veces las autoridades civiles tratan de dificultarlo, en una clara muestra de oposición al cristianismo, y tratar de frenar este crecimiento de más ovejas al rebaño de Dios. A causa de ello, los ministerios de judíos mesiánicos intentan mimetizarse mucho con el ambiente, ser muy judíos, honrar el judaísmo, pero asumiendo la divinidad de Cristo como el Redentor del mundo. Es una alegría inmensa para el cristianismo saber que va creciendo y se van añadiendo a la iglesia más personas del pueblo de Israel, lo cual nos motiva a seguir en constante oración por ellos, y asimismo la motivación de la predicación del Evangelio de forma valiente, sabiendo que la palabra no vuelve vacía, pues Dios va llamando día a día a sus elegidos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo ves el crecimiento de más judíos entregados ahora en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo? Amén. La palabra no retorna tras vacías. Igualmente nosotros debemos orar por Israel, alegrarnos de que Israel sea el pueblo de Dios y que Jesús esté llegando, que el Evangelio de Jesús esté siendo aceptado en este pueblo, porque es el pueblo de Dios. Vemos incluso cómo los cristianos en Israel tienen que pasar muchas dificultades, porque incluso las autoridades tratan de impedir que el Evangelio de Jesús sea predicado allá, que el Evangelio de Jesús sea aceptado por las personas, por la comunidad. Así que es importante orar por Israel, es importante bendecir a Israel, porque es el pueblo de Dios, pueblo al que nosotros pertenecemos a causa de nuestra fe. Entonces, no miremos, a veces cometemos el error de mirar con desprecio a Israel y decir, mataron a nuestro Mesías, mataron a Jesús, mataron al Señor. Y esa no es la posición que debemos tomar. Debemos orar, debemos clamar por Israel, debemos pedirle a Dios por la bendición de Israel, porque como dice la palabra, si a causa de su incredulidad nosotros fuimos bendecidos, cuánto más con su restauración. Debemos pedir a Dios para que su palabra se siga expandiendo, para que siga ayudando, fortaleciendo a esos hermanos que se encuentran allá, que están siendo perseguidos a causa de la opresión, a no poder dar rienda suelta a su fe, a no poder confesarla en cualquier lugar. Vemos que ellos tienen que buscar estrategias para estar allí sin ser notados. Entonces oremos por ellos nosotros que tenemos la libertad y alegrémonos porque el Señor Jesús está a las puertas y pronto dejaremos de estar en este mundo y seremos transformados como dice la palabra y recibiremos al Señor y estaremos por toda la eternidad con Él. Si este video te gustó, déjame tu opinión en los comentarios, dale like, compártelo para que más personas puedan ver los tiempos en que realmente estamos viviendo y que es tiempo de buscar a Dios. Sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez. Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo por aquí después.